Bien, hermanos, nos encontramos ya en la etapa o la recta final de esta serie escatológica. Prácticamente hoy llegamos a nuestra última enseñanza de esta serie de escatología. Espero, hermanos, que el Señor haya instruido su corazón, su mente y todo en cuanto a esta doctrina de las últimas cosas. Ya ha tenido una claridad de estas profecías a lo largo de todas las Escrituras. Bien, para terminar, vamos a hablar que hay algo maravilloso, hermanos, que le va a suceder a esta tierra que conocemos, y es que será totalmente renovada, será gloriosamente transformada. La tierra será el cielo, y allí será donde todos los verdaderos creyentes pasaremos la eternidad. El plan de redención de Dios no está completo hasta que haya una nueva tierra para que el hombre redimido viva en ella. Noten eso. El plan de Dios de redención no está completo hasta que esta tierra esté totalmente renovada y aquellos, su pueblo, los redimidos, estén viviendo en ella. Es así como Dios trabaja siempre en la redención. Cuando nuestros primeros padres pecaron y cayeron, Dios no se deshace de la raza humana, sino que empieza todo de nuevo. Su propósito fue salvar a esa humanidad, no es aniquilarla ni crear una totalmente nueva, sino renovarla. Los padres de la iglesia decían que la gracia no destruye a la naturaleza, sino que la restaura. Como nuevas criaturas que somos en Cristo, nos hacemos más naturales, es decir, más nosotros mismos de lo que fuimos jamás. Es decir, nosotros en esencia vamos a ser lo que realmente somos. Dios en los creyentes está renovando a la raza humana y glorificará el cuerpo humano, así como también restaurará y glorificará este mundo presente que conocemos. Satanás no tendrá la última palabra respecto, hermanos, al destino de nuestro planeta y del universo. Es nuestro soberano Dios quien ha creado todo el universo. Él es quien tiene el plan para llevar a cabo toda estas cosas a su renovación, y es Él quien también ha trazado desde la eternidad el destino de todas ellas. La creación entera será renovada, el universo entero será restaurado. Y esta nueva tierra, hermanos, será la morada de todos los que se encuentran en Cristo por los siglos de los siglos. El cielo descenderá a la tierra, y ambos formarán una entidad radiante que brillará con la gloria de Dios. Y hermanos, yo sé que eso es una perspectiva maravillosa, ¿no? El cielo vendrá a la tierra y ambos juntos formarán una única entidad radiante, y es allí, hermanos, donde vamos a vivir por la eternidad. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 21, 1:3, en la visión que él mira de esta realidad, de estas cosas, dice que vio un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y en el versículo 2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Dónde estaban, hermanos, los creyentes al morir? Estaban en el cielo y van a descender con Cristo en su trono. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios establecerá el cielo en la tierra. Así que tenemos aquí a gran escala, hermanos, el propósito del Padre en el Hijo. Como dice Pablo en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten que Pablo está hablando de la reunión o de unirse en el cielo y la tierra como una sola entidad, un solo lugar. Está hablando de ese misterio. Y noten la frase: todas las cosas. No únicamente los cuerpos y las almas de los elegidos serán renovados, sino todas las cosas que pertenecen a la creación. Colosenses 1:19 y 20 nos dice: por cuanto agradó al Padre, versículo 20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, noten, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, reconciliarlas.
estaban distanciadas, uno, el cielo y la tierra, pero ahora reconciliarlas significa unirlas, juntarlas en uno. Y en la segunda venida de Cristo, esta tierra, la cual Dios creó para que la habitáramos y para su gloria, será restaurada y renovada. Todo vestigio de pecado será quitado del planeta. Y recuerden, hermanos, que ¿acaso no está sucediendo eso nosotros en la santificación? Obviamente estamos mortificando el pecado, pero cuando sea la glorificación de nuestro cuerpo, todo vestigio de pecado en nosotros también será erradicado. Así que el cielo y la tierra se juntarán en una unidad maravillosa. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. Eso es lo que decíamos la semana pasada. Precisamente Dios quiere que todo el universo sea lleno de la gloria de Dios, y especialmente la tierra, que va a ser el lugar de su presencia especial, porque va a ser el cielo. Anthony Hoekiman afirma lo siguiente: puesto que donde Dios mora, allí está el cielo, concluimos que en la vida venidera el cielo y la tierra ya no estarán separados como lo están ahora, sino que se fundirán. Los creyentes, por tanto, dice Antonio Hoekiman, seguirán estando en el cielo al seguir viviendo en la tierra. Esta es una gran realidad que nos depara a nosotros. Pero esta enseñanza sencilla, como está en la Escritura, ha sido tan descuidada por algunos de quienes oyen por primera vez les suena quizá la herejía. Y por tal razón, hermanos, en el sermón anterior vimos 5 pruebas bíblicas contundentes que afirman que esta creación será renovada. 5 pruebas contundentes, obviamente bíblicas, que prueban que este universo será renovado. En primer lugar, vimos que el Señor Jesucristo nos habla en Mateo 19:28 de la regeneración, es decir, de la renovación y la restauración de la creación en su segunda venida. En segundo lugar, vimos que el apóstol Pablo en Romanos 18:23 nos señala la analogía que hay entre la nueva tierra y los cuerpos de la resurrección de los creyentes. Recuerda que la tierra gime con dolores de parto. Nosotros también sufrimos como creyentes, somos peregrinos, pero tanto una cosa como la otra recibirán una renovación. Así como nuestro cuerpo serán los mismos, pero con distintas cualidades en la glorificación. Por analogía, es lógico esperar que la nueva tierra no sea totalmente diferente a la presente, sino que será la presente tierra, pero maravillosamente renovada, es decir, con distintas cualidades. En tercer lugar, vimos que el apóstol Pedro nos dice en Hechos 3:19-20, que con la segunda venida de Cristo vendrá la restauración de todas las cosas. La frase que utiliza es la restauración de todas las cosas. Es decir, toda la creación de Dios volverá a su perfección original, señalando de esta forma la nueva creación, la nueva tierra. En cuarto lugar, vimos que de nuevo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, nos explica que la segunda venida de Cristo, que él llama el día del Señor, a la venida de Cristo, como lo llama también el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 5:2, que vendrá como ladrón en la noche para destruir todas las cosas creadas, como lo fue en el tiempo del antiguo diluvio, por un diluvio, solo que esta vez será por fuego, donde la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas para dar lugar a una nueva creación, siendo el mismo universo, pero con cualidades distintas y completamente restaurado. Y en quinto y último lugar, vimos que el apóstol Juan en Apocalipsis 21:1, al hablarnos aquí de un cielo nuevo y una tierra nueva, no se está refiriendo a un universo neos, que no existía, pero que acaba de venir a la existencia, sino más bien a un universo kainos, a un universo que ya existía, pero ahora ha sido transformado con distintas cualidades a las que poseía antes. Ahora nos preguntamos, y eso es lo que deseo tratar en esta tarde, ¿por qué es importante esta doctrina sobre la vida venidera? ¿Por qué es tan importante esta doctrina o esta enseñanza, si la quieren llamar así, sobre la vida venidera? Bueno, el no tener un entendimiento, hermanos, claro de esta enseñanza nos impedirá tener una perspectiva correcta
de la vida venidera. De hecho, de cómo vemos el mundo en que estamos en el presente. Quizá esta enseñanza y el entendimiento nos ayude a despegarnos un poco del mundo que vivimos. Como decíamos la semana pasada, hermanos, que uno de los más grandes obstáculos que tenemos para obedecer las instrucciones bíblicas, para gloriarnos en la esperanza de gloria en Dios, son nuestras opiniones no bíblicas acerca de la vida venidera. Y es con respecto a este asunto, hermanos, que deseo llamar la atención en esta tarde. Y la doctrina de la nueva tierra, según la enseñanza de las Escrituras, tiene mucha importancia. Y vamos a mirar por qué. Bueno, en primer lugar, es importante para tener un entendimiento apropiado de la vida que nos espera en la eternidad. Es importante para tener un entendimiento apropiado de la vida que nos espera en la eternidad. En segundo lugar, esta doctrina de la nueva tierra es importante para captar correctamente toda dimensión del programa redentor. En segundo lugar, esta doctrina de la nueva tierra es importante para captar correctamente la dimensión del programa redentor de Dios. Y en tercer lugar, por la que ese tema es importante, es porque nos ayuda a tener un entendimiento más claro de la profecía del Antiguo Testamento. Nos ayuda a tener un entendimiento más claro de la profecía del Antiguo Testamento. Así que veamos, en primer lugar, estamos hablando de la importancia. En primer lugar, veamos que es importante para tener un entendimiento apropiado de la vida que nos espera en la eternidad. Quizás el obstáculo más grande para una verdadera apreciación, hermanos, de nuestra vida futura en el cielo, sea que somos incapaces de imaginar nuestros cuerpos allí. Allí creemos en la resurrección del cuerpo. El cielo aún nos evoca a un reino que es inmaterial, no físico en ningún sentido, en un sentido real. Es decir, hermanos, quizá pensemos que solamente hay seres etéreos, es decir, que no tienen materia, que son seres inmateriales. Pero todos estamos inclinados demasiado a pensar en un lugar que es fundamental y propio para cuerpos físicos. Eso es lo que imaginamos del cielo. Algunos se lo imaginan como un lugar etéreo de espíritus amorfos que flotan, mientras que otros niegan su existencia. Algunas personas han regresado de experiencias cercanas a la muerte y han descrito lo que vieron, pero hermanos, más que todas estas cosas son falacias, pero no son fundamentadas en verdades objetivas. Y en medio de todas estas creencias confusas y contradictorias, pero no olvidemos que nuestra única fuente segura y correcta de información acerca del cielo es la palabra de Dios. No sé si ustedes alguna vez escucharon hace unos años una jovencita de una iglesia de creencia evangélica que ella decía que había ido al cielo y al infierno. Lo más sorprendente que ella decía es que cuando fue al infierno, dice que todas las mujeres que tenían maquillaje y el cabello teñido estaban ahí en el infierno por teñirse el cabello y por maquillaje. Bueno, la Biblia no condena tales cosas. Lo triste es que esta mujer ahora no tiene la edad, tenía entre 13, 14 años, ahora tiene ya más de 30. Y ¿sabe qué pasó con esta joven, hermanos? Cuando la encontraron, estaba usando maquillaje y tenía el pelo teñido. Entonces son cosas que realmente surgen de una imaginación o de un invento por creerse o por aparentar una espiritualidad como si fueran especiales en cosas espirituales. Pero hermanos, nosotros sabemos que la única fuente creíble que nosotros podemos realmente apoyarnos es la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por cierto, hay ciertos signos, hermanos, que dan la impresión que los creyentes glorificados pasarán la eternidad en algún cielo etéreo, situado en algún punto del espacio muy lejos de la tierra. Las siguientes líneas hay un himno que se llama Cristo vive, pareciera dar esa impresión, dice así: Cristo vive, sí, con Él recorremos este suelo, con Él hemos de reinar para siempre allá en el cielo, aleluya. Pero ustedes notan en este himno, ¿hace justicia este modo de pensar a la escatología bíblica? Es cierto que vamos a pasar la eternidad, hermanos, en algún lejano lugar del espacio, vestidos con mantos blancos, tocando arpas, cantando canciones y volando entre tanto de nube en nube.
Yo creo que muchas personas tienen esta concepción del cielo, pero es una concepción equivocada. Esto no es así. Muy por el contrario, la Biblia nos asegura que Dios creará nueva tierra en la cual viviremos para la gloria de Dios con cuerpos resucitados y glorificados, cuerpos físicos, pero totalmente glorificados. En esta nueva tierra, entonces, donde esperamos pasar la eternidad, disfrutamos de sus bellezas, explorando sus recursos, usando sus tesoros para la gloria de Dios. Y si tenemos en cuenta que Dios hará de la nueva tierra su morada, y en donde Dios mora, allí está el cielo, y seguiremos estando en el cielo a la vez que estamos en la nueva tierra. Porque el cielo y la tierra ya no estarán separados, como decíamos ahora, sino que serán uno, pero dejar la nueva tierra fuera de nuestra consideración al pensar del estado final, hermanos, de los creyentes, es empobrecer la enseñanza bíblica acerca de la vida futura del pueblo de Dios. Ahora bien, el Señor Jesús tenía conocimiento claro del cielo. ¿Quién era el que tenía un testimonio claro para hablarnos del cielo, sino el mismo Señor Jesucristo que descendió del cielo? Porque había venido del Padre a la tierra. Poco antes de morir dijo a sus discípulos que Él iría a la casa de su Padre a prepararles un lugar y que regresaría después para llevarlos a su nuevo hogar. Y varias semanas después, los discípulos vieron a Cristo resucitado ascender al cielo. ¿No es así? Desde ese día, los creyentes hemos estado esperando el prometido regreso de Cristo. Todos recibiremos un cuerpo inmortal de resurrección semejante al de Cristo. Será físico, no etéreo. Será visible, no invisible, y reconocible para todos. Seremos capaces de comer como lo hizo el Señor cuando estaba en su cuerpo glorificado. ¿Se recuerdan, hermanos? Como lo dice en Lucas, o como Lucas lo registra en Lucas 24, 38 al 43. Dice allí que el Señor se les aparece a los discípulos en un cuerpo glorificado. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Noten lo que dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Noten, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Noten que hay cualidades, que está hablando del cuerpo glorificado de Cristo que será el nuestro, y que no era algo invisible, no era algo etéreo, sino que era un cuerpo realmente físico y visible. Y además de esto, comía, disfrutaba de los alimentos. Y el cielo, hermanos, será entonces la nueva tierra y los nuevos cielos, un lugar para cuerpos físicos tangibles, en un lugar para vivir, servir a Dios, adorarle, disfrutar de Él para siempre. Y yo quiero, hermanos, no imaginen, porque es otra cosa de las cosas equivocadas. En el cielo vamos a trabajar, en la nueva tierra, en los nuevos cielos vamos a trabajar. El trabajo no es una maldición de ninguna manera, no es una maldición. El trabajo es una bendición, pero lo que ha sido la maldición es que trabajamos con cansancio, con el sudor de nuestra frente. Así que saber todos, hermanos, todos los detalles de nuestro destino eterno es imposible, pero podemos estar seguros de que el Señor cumplirá la promesa de que regresará por nosotros. De regresar por nosotros. Al entrar en la morada hecha a nuestra medida, sabremos que hemos llegado a nuestro hogar. Aquí estamos de paso. Y que jamás podremos estar separados de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, recuerden, hermanos, que estamos hablando de la importancia de esta doctrina de la renovación de la tierra. Y en segundo lugar, la doctrina de la nueva tierra es importante para captar correctamente toda dimensión del programa redentor de Dios. La doctrina de la nueva tierra es importante para captar correctamente toda la dimensión del programa redentor de Dios. En Génesis leemos, hermanos, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
pero a causa de la caída del hombre en pecado, se pronunció una maldición sobre esta creación. Dios ha enviado ahora a su Hijo a este mundo, a redimir a esa creación de los resultados del pecado. En consecuencia, la obra de Cristo no consiste simplemente en salvar ciertas personas, ni siquiera en salvar a una multitud innumerable de gente comprada con su sangre, sino que la obra total de Cristo es nada menos que la de redimir esta creación de los estragos o efectos del pecado. Dicho propósito, hermanos, no se cumplirá hasta que haya establecido la nueva tierra y hasta que el paraíso perdido haya de ser el paraíso recobrado. Hay no sé si es la historia de John Milton, la obra literaria de John Milton, que él habla de las dos. Hay un libro que se llama El paraíso perdido y hay otro libro que se llama El paraíso recobrado. Y él escribe detalles y cualidades de estas cosas que son bastante interesantes para leerlas. Así que necesitamos, hermanos, una clara comprensión de la doctrina de la nueva tierra, en consecuencia, para poder ver el programa redentor de Dios en sus dimensiones cósmicas. Es decir, cómo Dios lleva su plan desde el principio. Note que la tierra cayó en pecado, pero cómo Dios lleva su renovación, su restauración a través de sus planes. Tenemos que darnos cuenta de que Dios no se dará por satisfecho hasta que el universo entero haya sido limpiado de todos los resultados de la caída del hombre. Y en tercer lugar, esta doctrina es importante, hermanos, porque nos ayuda a tener un entendimiento más claro de la profecía del Antiguo Testamento. Esta doctrina es importante porque nos ayuda a tener un entendimiento más claro de la profecía del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento que hablan del futuro glorioso de la tierra nos dicen que en algún momento del futuro la tierra llegará a ser mucho más productiva de lo que es ahora. Dice el profeta Isaías que el desierto florecerá como la rosa, que el que ara alcanzará y superará al que cosecha, y que las montañas destilarán dulce vino. Y obviamente, hermanos, esto no es literal. Dice Isaías 35:1-2 dice: se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Está hablando, hermanos, de la creación renovada, de maravillas. La creación misma es convocada, note eso, a la alegría ante la perspectiva de su gloria venidera. Noten este contraste. La tierra manifestará su alegría de ver la perspectiva de su gloria venidera. Recuerden, hermanos, que en este momento la tierra se encuentra con dolores de parto. Dice Pablo que gime con dolores de parto, pero entonces vendrá la alegría también, no solamente para nosotros como creyentes, sino que este universo también vendrá alegría por la restauración que Dios trajo de ellas. Dice en el Salmo 96, 11-13, dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todos los que en él están. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Y note que aquí está hablando del regreso de Cristo. Dice: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, y el día que haya juicio en su segunda venida, dice que la tierra debe alegrarse. ¿Por qué? Porque vendrá renovación, porque vendrá restauración sobre ella. Nos dicen que en esa tierra el lobo y el cordero se alimentarán juntos, que nadie herirá ni destruirá en todo su santo monte del Señor. Dice en Isaías 65, 17-25, Isaías 65, 17-25, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén,
y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. No, hermanos, que esto obviamente figuras, pero está hablando de que todas estas cosas que miramos malas aquí en este mundo serán quitadas. Esas cualidades de este mundo. Nunca miraremos un animal despreciando al otro, sino que simplemente todos los animales serán herbívoros. No habrá esa ferocidad y esa salvajidad que encontramos hoy. Y el profeta Habacuc nos dice que todo el vestigio de pecado será quitado en la tierra, pues nos dice en Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y aquí los dispensacionalistas premilenialistas y los postmilenialistas creen que estas profecías hacen alusión a un reino milenial. Ellos están diciendo, bueno, eso va a ocurrir no en un estado eterno, sino en el milenio, antes del regreso de Cristo, y nos acusan a nosotros, los amilenialistas, de espiritualizar las profecías de este tipo de tal manera que perdemos su significado real. Pero el doctor Waldron dice al respecto de lo que dicen estos dispensacionalistas, él dice lo siguiente: no es poco común que tanto los postmilenialistas como los premilenaristas apliquen mucho de los pasajes que hablan de la gloria futura del pueblo de Dios en la tierra al milenio como ellos lo entienden. Se pueden presentar muchas objeciones contra tal interpretación de estos pasajes. Si no hay un milenio futuro, por supuesto, entonces estos pasajes no pueden referirse a dicho periodo. Muchos de esos pasajes verdaderamente hablan no de un reinado temporal o milenario, sino de un reino eterno en la tierra. Los pasajes bajo discusión asumen la perfección o la condición sin pecado de este reino futuro. Nadie interpreta el milenio como un reino perfeccionado, por tanto no puede ser a esto a lo que se refiere esos pasajes. Lo que está diciendo el doctor Waldron es que lo que están diciendo los premilenialistas, dispensacionalistas, no es correcto con estos textos, porque aquí hablan de un estado eterno. De hecho, todo es perfecto, pero para el premilenialista, dispensacionalista, el milenio no es un tiempo perfecto, porque habitarán los malos con los buenos, con los justos. O sea que no puede ser, y habrá muerte en el milenio, cosa que aquí dice que no habrá muerte. Así que las profecías de esta clase deberían ser entendidas como descripciones en lenguaje figurativo, estoy hablando del lenguaje figurativo, de la nueva tierra que Dios establecerá después del regreso de Cristo, una nueva tierra que durará no solamente 1000 años, sino para siempre. Y yo creo que, hermanos, aquí una correcta interpretación de esta doctrina de la nueva tierra, por lo tanto, nos dará una respuesta a las afirmaciones dispensacionalistas y también nos dará una respuesta a las siguientes aseveraciones de los dispensacionalistas. Sigue diciendo él, si las profecías del Antiguo Testamento, que tienen que ver con las promesas para el futuro hechas a Abraham y David, se han de cumplir literalmente, entonces es necesario que haya un periodo futuro, el milenio, en el cual las mismas se pueden cumplir, porque la iglesia no les está cumpliendo ahora en ningún sentido literal. En otras palabras, la imagen literal de las profecías del Antiguo Testamento demandan ya sea un futuro cumplimiento o un cumplimiento no literal. Si se han de cumplir en el futuro, entonces el único tiempo que queda para tal cumplimiento es el milenio. Pero a eso podemos contestar, hermanos,
habrá un cumplimiento futuro de esas profecías, pero no en el milenio, sino en la nueva tierra. O sea, es decir, cosas que nosotros vemos en las profecías que no se cumplen en la iglesia, ¿en cuándo se van a cumplir? En la eternidad, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y que se hayan de cumplir literalmente es cuestionable, pero ciertamente los detalles respecto a los lobos y corderos y a montes que destilan vino dulce no deben ser entendidos, hermanos, de modo generalmente literal, como si fuesen descripciones figurativas de cómo será la tierra. Pero no es correcto decir que aplicar estas profecías a la nueva tierra es estar entregado a la espiritualización. O sea, yo lo que veo, hermanos, es que ellos nos están diciendo que nosotros espiritualizamos todo. Pero, hermanos, el lenguaje que utilizan los profetas es un lenguaje figurado. Y por eso no podemos decir que es literal. Por ejemplo, los niños morirán de 100 años. Bueno, alguien que sea de 100 años no es un niño. Bueno, y la pregunta es, ¿y muere? En realidad lo que está diciendo es que la muerte no estará allá, no estará más allí. En consecuencia, hermanos, el tener una mente en la doctrina de la nueva tierra dará a conocer el significado de grandes porciones de la literatura profética del Antiguo Testamento de modos sorprendentemente nuevos. Es decir, hermanos, como si nosotros podemos entender que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, vamos a entender a qué se estaban refiriendo los profetas como Isaías y tal vez Zacarías y Daniel. Así que cuando no entendemos esto, es empobrecer el significado de estos pasajes y hacer que se refieran solamente a un periodo de 1000 años al estado final. Pero ver estas profecías en una descripción de la nueva tierra que espera todo el pueblo de Dios y que durará hasta para siempre, es ver estos pasajes en la verdadera luz de la Escritura, porque esto está hablando de la eternidad. Pasemos ahora, hermanos, a examinar más en detalle lo que la Biblia enseña respecto a la nueva tierra. Los primeros capítulos del libro de Génesis nos enseñan que Dios prometió al hombre nada más y nada menos que la tierra misma como su morada y su herencia. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es la herencia del pueblo de Dios? La nueva tierra. Los primeros capítulos dicen eso. Noten lo que dice en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios colocó también, hermanos, en el huerto del Edén al hombre, ¿no? Ha dicho huerto como el centro, como lo decíamos nosotros, el hombre debía gobernar, dominar la tierra. Era una tarea, un mandato respecto a la creación, pero el hombre cayó en pecado y fue echado del Edén y con ello llegó su condena de muerte. Note que el huerto del Edén era el principio del cual toda la tierra debería ser llena de la gloria de Dios, pero él no cumplió esa tarea porque cayó en pecado. Pero aunque el hombre pecó, su dominio sobre la tierra no le fue retirado. Pero la tierra que le tocaba gobernar estaba bajo maldición ahora. Como vemos, hermanos, por ejemplo, en Génesis 3:1, que el Señor le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Además, el mismo hombre, como ya hemos dicho la semana pasada, había quedado tan corrompido por el pecado que no podía gobernar la tierra correctamente. No solamente una tierra que está atada a los estragos del pecado por la maldición, sino que el hombre también es incapaz de gobernarla correctamente debido a que estaba corrupto por el pecado. Inmediatamente después de la caída, Dios le dio al hombre la así llamada promesa madre. ¿Recuerdan? Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras estaban obviamente dirigidas a la serpiente, a quien se identificaba en el libro de Apocalipsis como ¿qué? Como Satanás. En Apocalipsis 22 dice: y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. De eso está refiriendo. Juan está hablando del último libro y trayendo a colación el primer libro en Génesis 3:15. Y esta promesa claramente afirmaba que la cabeza de la serpiente, en el que había llevado al hombre a rebelarse contra Dios,
sería finalmente aplastado por la simiente de la mujer y que, por lo tanto, la victoria final sobre la fuerza maligna que había turbado la tranquilidad del paraíso estaba inevitablemente a la vista. Es decir, ya comenzaría a planificar todo esto. A veces va bien el desarrollo del plan de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo miraban Adán y Eva y los otros que oyesen esta promesa madre en este tiempo, de esta victoria final? ¿Cómo ellos consideraron, cómo ellos contemplaron esta promesa cuando le fue dada? Bueno, respecto a esta pregunta solo podemos arriesgar dos suposiciones. Bueno, si la muerte es uno de los resultados del pecado, entonces noten que aquí estamos hablando de la victoria final de lo que Dios promete en la nueva cielos y la nueva tierra. Entonces la victoria prometida debería ser de alguna manera incluir la eliminación de la muerte misma. O sea que lo que está diciendo es, ¿cuál es la promesa de la restauración de esa tierra? La muerte no existe allí. La muerte será totalmente erradicada. Por otro lado, si consideramos que otro resultado del pecado había sido el alejamiento de nuestros primeros padres del huerto del Edén, como aparece en Génesis 3, 22 y 24, desde donde debían gobernar el mundo por Dios, parecería que la victoria debería también significar la restauración del hombre a algún tipo de paraíso recobrado, desde el cual él pudiera una vez gobernar la tierra correctamente y sin pecado. Note que lo primero es, la muerte no existe. Segundo, esta tierra vuelve a ser un paraíso, porque el cielo desciende a este mundo. Y a eso es lo que está refiriendo. Note que aquí estas promesas están implícitas aquí. Y el hecho de que la tierra había sido maldecida en razón del pecado del hombre, en Génesis 3, 17 al 19, parecería también significar que como parte de la victoria prometida en Cristo, que aplastaría la cabeza de la serpiente, esta maldición y todos los otros resultados del pecado comprendidos en la misma serían quitados. Todas las maldiciones. Ustedes pueden ver todo, hermano. Por ejemplo, que la tierra sea difícil para cultivar, que la maleza, los espinos, los cardos broten, todo eso es producto y eso se va a ser eliminado. La promesa es que todo eso va a ser erradicado. Toda peste, toda enfermedad, toda plaga será removida de este mundo. En consecuencia, se puede decir que en cierto sentido la esperanza de una nueva tierra estaba ya implícita, contenida, si podríamos decir, en la promesa de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, las consecuencias por causa del pecado serían revertidas. Y en Génesis 15 y 17 también leemos el establecimiento formal del pacto de gracia con Abraham y su simiente. Hay un establecimiento que Dios hace formalmente con Abraham. Y al establecer su pacto con Abraham, Dios temporalmente reducía el alcance del pacto de gracia a fines de preparar una eventual ampliación de dicho pacto. Noten que habla de un alcance. Y la promesa está en Génesis 3:15. Dice que Dios había anunciado que él se encontraba misericordioso inclinado a favor de los hombres a pesar de la caída del hombre en pecado. Y esta misericordiosa inclinación estaba circunscrita, o sea, en un marco, en un límite, en términos más amplios y posibles, o sea, dirigiéndolos a la simiente de la mujer. ¿Cómo lo explico? Podríamos decir que la simiente de la mujer, cuando me estoy refiriendo a la simiente, se está refiriendo a Cristo. Y que en términos singulares es Cristo, esa simiente. Pero en términos más amplios es todos los que están en la simiente, o sea, todos los que están en Cristo. Así que al establecer formalmente su pacto con Abraham, a fin de que en su simiente sería, note lo que dice en Génesis 22:18, dice que sería la bendición para todas las naciones. Que Abraham era bendición para todas las naciones. ¿En quién? En su simiente. Como dice en Génesis 12:3 y Génesis 22:18. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, en Abraham. Pero miren lo que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, Abraham, de ti va a descender una descendencia espiritual. Y esa descendencia espiritual están unidos a Cristo. Esa es la simiente.
y en esa simiente, los que están en él son todas las naciones de la tierra, van a ser benditas en él, o sea que la tierra está siendo bendecida. Los que van a poblar esa tierra ya están dándole esa promesa de bendición. Y en Génesis 17:8 leemos la siguiente promesa hecha a Abraham: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Ahora nos preguntamos, recuerden, hermanos, lo que vimos la semana pasada. ¿Acaso Abraham poseyó a la Canaán terrenal? No. Observemos que Dios prometió dar la tierra de Canaán no solamente a los descendientes de Abraham, sino también a Abraham mismo. Sin embargo, Abraham nunca poseyó la tierra de Canaán. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Abraham respecto a esta promesa de la herencia de la tierra de Canaán, que nunca se cumplió durante su vida? Bueno, una respuesta está en el libro de Hebreos 11, 9 al 10. ¿Qué actitud tomó Abraham respecto a esta promesa que nunca recibió acá? Dice que por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Hermanos, la pregunta, ¿ese no es acaso el asunto nuestro también? ¿No estamos habitando en una tierra que es para nosotros como extranjeros? ¿Somos como extranjeros? Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba, y mire la actitud, porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que cuando se habla de la ciudad que tiene fundamentos, debemos entender, hermanos, que hace referencia ¿a quién? A la santa ciudad, a la nueva Jerusalén que se encontrará en la nueva tierra. A eso se está refiriendo. Abraham, en otras palabras, anticipaba la nueva tierra como el cumplimiento real de la herencia que se había prometido, y así se lo hicieron a todos los patriarcas. Y el hecho de que los patriarcas lo hicieran es citado por el escritor de Hebreos también más adelante como evidencia de su fe. Ahí en Hebreos 11, 13 y 16 al 11, 13 al 16. Noten lo que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. ¿Y dónde queda esa ciudad? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. A esa promesa se refiere. Y Hebreos 4 nos dice que la tierra de Canaán era un tipo de reposo eterno que está preparado para el pueblo de Dios. Hebreos 4 nos dice que la tierra de Canaán es un tipo. Ahora, cuando digo un tipo, es una figura que representa una realidad. Canaán terrenal era una figura de nuestra verdadera ciudad que está en los nuevos cielos y en la nueva tierra, la Canaán celestial, que está preparado para el pueblo de Dios. Dice a los israelitas que tras andar en el desierto, no llegaron a entrar en el descanso. Recuerden, hermanos, que muchos salieron de Egipto, pero hay algo importante: nunca Egipto salió del corazón de ellos. Eso lo pasa lo de la mujer de Lot, ¿cierto? Salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió del corazón de ella. ¿Y qué pasó? Fue convertida en una montaña de sal. Pues eso le va a pasar a muchos que, aunque parezcan haber escapado de Egipto o del mundo, no pueden decir que ellos ya no son del mundo, siguen siendo mundanos. Porque aunque quizá, hermanos, se revistan de la religión pura y fiel, todavía en su corazón aprecian este mundo. Así que no llegaron a entrar estos judíos que salieron al desierto de la tierra de Canaán debido a su incredulidad y desobediencia, y se los compara en este capítulo con la gente que debido a una desobediencia similar no llegarán a entrar al reposo. Ahora, noten que aquí a quién se le llama reposo: a entrar a la ciudad de Dios.
Así que nos espera en la vida por venir eso, ese reposo. Ahora, nosotros, ¿por qué reposamos el día del Señor? ¿Es el día de reposo? Sí, es el día del Señor. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Reposando de nuestras obras. Pero este día del Señor que estamos viviendo aquí en el presente es una figura del reposo eterno. ¿Se acuerda que yo le había dicho que miremos las similitudes? Estamos en la casa de Dios, reunidos con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Cuando entremos en el reposo, ¿cómo estaremos? Todas las naciones reunidas, el pueblo de Dios, adorando a Dios, pero la casa de Dios va a ser no un lugar donde se reúne la iglesia, perdón, no es la iglesia reunida, sino todo el pueblo de Dios de todas las épocas y de todos los tiempos reunidos para adorar a Dios, entran en su reposo. O sea que este reposo es una figura del verdadero reposo. Pero hermanos, nosotros venimos aquí a ir contemplando que esta figura nos está llevando, nos está diciendo, hay un reposo que nos espera todavía. Así que Canaán, por lo tanto, no era el fin en sí misma, sino que apuntaba a la nueva tierra por venir. Gálatas 3:29 nos dice además, si somos de Cristo, Gálatas 3:29, si somos de Cristo, somos simiente de Abraham y herederos según la promesa. Todos nosotros, los que estamos unidos por la fe a Cristo, por lo tanto, somos en un sentido más amplio la simiente de Abraham. Y la promesa de la cual somos herederos debe incluir la promesa de la tierra. Si somos herederos con Abraham, ¿herederos de qué? De toda la tierra. Y cuando volvemos a Génesis 17, 18, a la luz de esta expansión neotestamentaria, el pensamiento del Antiguo Testamento, vemos en la misma una promesa de una posesión final y eterna por parte del pueblo de Dios de aquella nueva tierra, de la cual Canaán era solamente un tipo figura. De ahí, hermanos, que la promesa de la herencia de la tierra tenga significado para todos los creyentes del día de hoy. Y yo quiero, hermanos, aquí, que no pierdan de vista esto. Siempre esto es lo que nos está moviendo, hermanos, a reunirnos. Hemos descansado del Señor. Es el día de reposo. Y es el día de preparación para el reposo eterno. Ahora no se ha manifestado el reposo verdadero, pero ya estamos en el reposo. Ahora, limitar el énfasis de esta promesa hecha a Abraham a la posesión de la tierra de Palestina por parte de los judíos creyentes durante el milenio, como lo hacen los dispensacionalistas, es disminuir grandemente el significado de esa promesa, hermanos. Y ahí es ahí donde nosotros debemos mirar, eso va mucho más allá de esto. Dice el teólogo Patrick Fairbairn, él resume que la herencia de Canaán significa los siguientes 3 puntos, y con eso concluyo. Dice, la Canaán terrenal nunca fue concebida por Dios, ni pudo haber sido del principio entendida así por su pueblo como la herencia final y adecuada que habían de ocupar, ya que respecto a ella se habían dicho y esperado cosas claramente que no podían cumplirse dentro del límite de Canaán, ni siquiera en el ámbito de la tierra, tal como en la misma está presentemente constituida. Es decir, esa Canaán terrenal, hermanos, era imposible. Primero porque ellos no la poseyeron, y dice que todo el pueblo de Dios la va a poseer, y los que no habíamos nacido, no tampoco. Ahora, en segundo lugar, la herencia, en su sentido pleno y exacto, era de la naturaleza que solamente podía ser disfrutada por aquellos que se habían convertido en hijos de la resurrección. Pero, por ejemplo, la estaban disfrutando personas que ni siquiera eran creyentes. Sigue diciendo él, por haber sido ellos mismos totalmente redimidos en alma y cuerpo de los efectos y consecuencias del pecado. Por lo tanto, esta no debe ser la Canaán que nos espera, la terrenal. En tercer lugar, la ocupación de la Canaán terrenal por parte de la simiente natural de Abraham, en su intención más grande y final, era una figura de la ocupación de la parte de la iglesia redimida de la herencia de la gloria que estaba destinada. Es decir, es el hecho de que Israel terrenal, natural, ocupara la tierra de Palestina, Canaán, no es la promesa en sí, es una figura del cumplimiento de esa promesa, y es el pueblo, la iglesia, como extranjeros en este mundo, esperando entrar a los cielos nuevos y a la nueva tierra, que esa es la verdadera Canaán. A eso es lo que se está refiriendo. Conclusión, hermanos. ¿Cuál es la promesa que el Señor ha dado a los que están en Cristo? Bueno, que Él creará nuevos cielos y nueva tierra
sobre la cual nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Para ellos y para ellos solamente es esta promesa. Dios ha prometido crear nuevos cielos y nueva tierra sobre los cuales moraremos en comunión con Dios por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 5, 9 al 10. Noten cómo terminaban, lo que hacemos todos los domingos. Estaban reunidos allá en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y miren lo que ve Juan en su visión. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que la iglesia será un conglomerado de muchas personas de todas las naciones, chinos, japoneses, colombianos, peruanos, americanos, todos estaremos allá como un solo pueblo. Ya no habrá divisiones, sino que seremos un solo pueblo en adoración al Señor como una iglesia, y el mundo será el templo. Y nos ha hecho, note esto, y nos ha hecho para nuestro Dios, note esto, reyes y además sacerdotes, porque estamos en el templo. Y reinaremos con Él, ¿en dónde? ¿En el cielo? No, sobre la tierra. Aquí están ellos en la tierra, adorando a Dios como el cielo. ¿Qué dice, hermanos, el Señor Jesucristo cuando describe a los cristianos? Bienaventurados los mansos. ¿Sabe por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son a ellos y solamente a ellos, a los mansos, que Dios ha prometido darles esta tierra. Bien, hermanos, ya hemos concluido esta serie escatológica, hermanos. Espero que el Señor haya hablado a su corazón y haya educado su vida, hermano, para crecer en la gracia de estas doctrinas de los últimos tiempos. Vamos a orar.